Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Buenas, soy Marisol de la Fuente y soy la sommelier. Hola, yo soy Ariel Torres. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sol? Vamos a hablar de la cosecha 2020, vinos bases de espumante y vinos recién fermentados de uvas tintas. ¿Cómo es eso de la cosecha 2020? Claro que sí, porque recibimos unas botellitas de lo que pasó este año. Y además unas clases, participé de unas clases donde nos contaron qué pasó este año con las cosechas, tanto para vinos base de espumante, gracias a Chandon, y para vinos tintos, en este caso, charlando con el equipo de Terrazas de los Andes. ¿Es lo mismo vendimia que cosecha? Sí, son considerados sinónimos, le puedes escuchar como zafra, como vendimia, como cosecha. Obviamente, como pasa con las palabras, hay pequeñas diferencias, pero sí, consideramos como lo mismo. Ok, y lo que te mandaron a vos fue no un vino terminado que las personas van a poder comprar en la vinería, en el supermercado, etcétera, sino un paso intermedio. Exactamente, un poco para entender qué pasó este año cuando los enólogos y las bodegas se enfrentaron a un clima que en esta cosecha fue bastante diferente. Pero lo interesante de compartir con los que nos están escuchando me parece que es la experiencia, ¿no? La experiencia de probar vinos que no están terminados, en un caso que van a ser usados para hacer espumantes, si querés arrancamos por ahí, y en otro caso que van a ser utilizados para hacer vinos tintos de guarda. Pero déjame hacerte una pregunta antes. ¿Por qué este año fue tan diferente? ¿En qué sentido? Cuando hablas con los enólogos y con los especialistas, te dicen que fue un año de muy altas temperaturas. Y de hecho, tuvieron que cosechar antes. Obviamente esto varía un poco dependiendo de para qué tipo de vino se van a usar las uvas. Pero, por ejemplo, en el caso de los tintos, nos decían que tuvieron que cosechar casi 4 semanas antes de lo habitual. Mucho. Que es mucho, que cosecharon casi juntas las uvas blancas con las uvas tintas, lo cual es muy raro. También. Y en el caso de lo que son vinos bases para espumantes, también les pasó un poco lo mismo. Tuvieron que salir a hacer una cosecha temprana, mucho más temprana de lo habitual. Tuvieron que hacerlo muy rápido, ¿sí? Todo en 15 días. El viñedo lo tenían listo las últimas semanas de enero, las primeras de febrero. Es decir, que hubo una demora importante, un adelanto importante en el estado de las uvas y en la maduración de las uvas para hacer los distintos tipos de vinos. Pero también nos contaban, sobre todo cuando hablamos de las tintas, que el año pasado, para el momento en que tiene que hacer la brotación y la floración de las vides, había heladas y entonces hubo retrasos, por lo cual se retrasó la floración. Pero a la vez después hizo mucho calor y empezó a hacer mucho calor en noviembre, en diciembre y en enero y aceleró todo el proceso. Es como una uva acelerada la 2020. Uno diría en el futuro que 2020 fue un buen año para los vinos, fue un año promedio, fue un año normal, fue un año malo, fue un año pésimo. ¿Qué dirían los enólogos de esto? Lo que ellos te dicen es que el tipo de vino, lo que ves lo que ellos ven cuando están ahora en los procesos, augura y te permite vislumbrar que vamos a tener unos vinos muy buenos. Mira. Pero bueno, eso también, viste cómo es en esto del vino, te lo dice el tiempo. No, por supuesto, pero lo más probable, yo no soy enólogo ni mucho menos, ni siquiera soy un buen bebedor, digamos, pero los climas extremos es como que a las vides quizás le sacan lo mejor, ¿no? Ahí cuando uno ve donde crecen es casi un clima desértico, más allá de que la vid venga de climas más mediterráneos y todo lo demás. Sí, pero para darnos un mejor esplendor, su mejor uva, tienen que ser climas secos, poca precipitación o en su defecto. Claro, pero acá pasamos de heladas a calores extremos. Sí, claro. Y de hecho, cuando uno mira los datos de la NASA, hay un
una animación bastante impresionante de cómo fueron los últimos 60 años y estamos viviendo los años más cálidos de la historia registrada. Los enólogos te dicen que los ciclos se contrajeron, que fue un año caluroso, pero que igual las cosechas dieron frutas que tienen buena acidez, que van a permitir hacer vinos frescos. Y charlando con ellos, yo preguntaba, bueno, si ellos creían que esto tenía que ver con el cambio climático y si pensaban que esta iba a ser como un poco la pauta de aquí en adelante. La nueva normalidad. Claro, la nueva normalidad, exacto. Y ellos me respondían que no lo saben, porque más allá de que sí hay variaciones climáticas, de repente tenés un año frío y un año caliente y después vuelve a ser frío y otro año la lluvia, ¿no? Y nos daban varios ejemplos de cosechas anteriores donde habían estado en circunstancias parecidas o incluso peores que esta. Por lo cual, ellos no se animaron a asegurar que tuviera que ver con el cambio climático en sí. El cambio climático no tiene que ver con que haga más calor o menos calor. Recordemos al gigantesco Donald Trump diciendo que cómo podía ser que hubiera calentamiento global si estaba habiendo un frío extremo en Estados Unidos y en Europa. Bueno, mi querido amigo Donald, la cosa es así. El cambio climático se refiere a climas extremos. O sea, por ahí en una cosecha, en una vendimia de uvas no es un factor que los enólogos tengan que tener en cuenta. Sí lo vamos a tener en cuenta del momento en que hoy por ahí tenemos granizada con granizo al tamaño de una pelota de golf. Que es interesante eso que decís, porque ese tipo de lluvia con granizo son tremendos para los viñedos. Mortíferos, los destrozan y no queda nada. Pero bueno, volviendo a las botellas, ¿no? Si te parece, charlamos un poco de qué es un vino base de espumante. Sí, dale, eso es lo que te iba a decir. Ordenemos un poquito, porque te mandaron de Chandon vinos base. Recordemos que los champán, o sea, los espumantes se hacen con un vino base, un vino de un licor de tiraje, ¿sí? El vino base es el vino. Es un vino. Es un vino. Es un vino. Después con la segunda fermentación se le va a dar el gas. Pero ese vino base es lo que marca la raza de cada uno de esos. Sí. Le mandaron un montón de botellas. Me mandaron versiones o tipos de vino base hechos con Pinot Noir y con Chardonnay, que son las dos uvas que más se utilizan en Argentina para hacer espumantes o espumosos, de dos regiones marcadamente distintas. Una zona que está a unos 1500 metros sobre el nivel del mar y otra que está a más o menos 1200, 1300, por lo cual en el caso, por ejemplo, de esos de Chardonnay y de ese Pinot Noir, veíamos marcadamente las diferencias. A ver, para los que nos escuchan, un vino base es un vino que se produce como un vino tranquilo. Obviamente... Tranquilo, sin burbujas, aclaramos. Exacto. Obviamente, para que sirva para esta segunda fermentación, es un vino... que tiene que estar muy fresco, que tiene que tener cierta acidez, pero en este caso los vinos que me tocó probar realmente eran vinos que estaban, la verdad que con mucha frescura, con mucha fruta. Igual ya podías percibir cuál podía ser usado para un estilo más extra brut y para un estilo más brut nature, por ejemplo. ¿Qué? Por los sabores, por los aromas, por el nivel de acidez. Pero yo me imagino que es por todo eso, pero ¿por qué? ¿Qué encontrabas en uno y en el otro? Cuyos viñedos están a distintas alturas. Eso cambia drásticamente digamos, la concentración de azúcares. De hecho, uno de los Chardonnay tenía 11,8 grados y el otro tenía 10,6. Sabemos que la graduación alcohólica tiene que ver con la cantidad de azúcar y obviamente la altura y la exposición hace que tengan distintas cantidades de azúcar. Entonces ya te podías ir un poco dando cuenta que el que tenía más graduación alcohólica posiblemente fuera el que se use en un Brut Nature. Y lo mismo pasaba un poco con los Pinot Noir, ¿no? Distintos perfiles, uno más con más fruta, más acidez, más fuerza, como se dice, con más nervio, y otro, el de la zona más baja, con un poco más como de volumen, de cuerpo. Entonces
Esos vinos, que si te los tomás no pasa nada, ¿no? Son vinos con unas graduaciones alcohólicas un poco más bajas que las de los vinos que tomamos todos los días, son los que son la base para poder hacer un espumante. Como vos bien decías recién, eso va a un proceso en el cual se le pone un licor de tiraje que tiene levaduras y azúcares, que son las que fermentan y las que generan dentro de la botella o del tanque el gas carbónico. Ahora, lo que está en el sabor, lo que llega al final a tu copa, está directamente vinculado con la uva, con la materia con eso prima. que te mandaron los de la gente de Chandon. Ahora, una pregunta que te hago de puro curioso. Uh-huh. ¿Todos esos van a ser utilizados para hacer espumantes? ¿O alguno, el enólogo, podría decir, ¿sabés qué? Este no. No, ya fueron fermentados pensando en que iban a ser usados de vino base de espumante. No hay posibilidad de que lo descarte el enólogo, que a último momento diga... Bueno, si descubre que el vino base que le quedó no es de su agrado, lo podría descartar. No sé, yo los probé todos, me parecieron todos muy lindos, pero yo no entiendo nada. Por ahí el enólogo podría llegar a decir, ¿sabés qué? Esto no. En el caso de que esto no, ¿ese vino se puede utilizar para otra cosa? Y para un producto de calidad posiblemente ya no, porque por algo el enólogo lo descartó. Te mandaron también botellas de tintas. Sí, pero antes de las tintas quiero contar algo que me pareció muy interesante de los espumantes. A ver. El enólogo que charlaba con nosotros nos decía, bueno, aparece siempre todo el tiempo, se llama Hervé Birnier Scott, es francés obviamente, y nos contaba que... siempre está esta discusión también de si es método tradicional o champenois, o método Charmat, que es el del tanque. El tradicional es el de botella, el segunda fermentación en botella y el Charmat es el de tanque. Y que a él le parecía que básicamente esa discusión no tenía sentido. Nos contó que un 90% del costo, ¿no? de producir un espumante está en la uva. Está en esa materia prima, en todo lo que vos invertís. No en todo lo que viene después. Si después va un tanque o va un champenois, la calidad va a ser igual. Mira. ¿Sí? La diferencia de costo nos decía que es mínima entre uno y otro. Mira. Que la gran diferencia, que el costo grande de la producción está en lograr que esas uvas te den estos vinos bases de buena calidad para poder hacer el espumante. Otro mito que derriba Vinimos el podcast. Así Muy bien. es. Y hablábamos de los tintos. Te ¿no? mandaron tintos también a medio hacer. Ojo, quiero aclarar esto. Bueno, ahí no están a medio hacer, pero dale. No, lo que quiero decir es, esto no es estos que estuvo probando Marisol, no son vinos que vos vas a poder comprar en ningún lugar. Estos son vinos que están a medio camino entre lo que se cosecha, se fermenta y se le hace después un paso por madera, se le hace la segunda fermentación en el caso del champán, etc. ¿Te mandó quién los Terrazas tintos? de los Andes. Terrazas, muy bien. Me mandó, interesante, 4 Malbecs. Malbecs que es provenientes de 4 lugares distintos, ¿sí? Con los viñedos mayormente propios, con los que ellos hacen sus vinos reserva y sus vinos de parcela. Y lo que me compartieron fueron vinos de Las Compuertas, de Altamira, de Chacalles y de Gualtallarí. 4 regiones de Mendoza, ¿sí? Si no conoces Mendoza, estos son 4 lugares en Mendoza. Están a distintas alturas, y que tienen distintos terroir, etc. Sí, tenés Las Compuertas a 1060 metros sobre el nivel del mar, un Altamira a 1100, un Chacalles que tiene otra altura también, un Gualtallarí a 1600, ¿sí? Entonces, obviamente, el Malbec que teníamos en esas botellas y que acá vos probamos, parecen cosas totalmente diferentes. Sí, ¿no? doy fe. Entonces, lo que ellos nos mostraban con esto de vuelta es cuál es la materia base. ¿Vieron que siempre decimos que el enólogo está diseñando el vino desde el viñedo hasta que te llega a tu copa? Bueno, desde el viñedo hasta este punto en el proceso, ellos pueden evaluar que estos vinos que van a servir para hacer cortes posiblemente, es decir, para hacer mezclas de distintos Malbec de distintas regiones para terminar en estos productos reserva o de parcelas. En el caso de parcelas obviamente van a ser de esa parcela específica y demás. Bueno, ellos ya pueden vislumbrar al probar estos vinos ya fermentados, porque no es que es jugo de uva, es el vino ya fermentado. No, el vino, sí, tiene alcohol todo. Que estos vinos tienen lo que hay que tener, diríamos,
para poder pasar a la siguiente parte del proceso y entrar, obviamente, en el añejamiento en las barricas, lo que se le llama la evolución o la crianza en distintos tipos de madera. Te hicieron mezclar todas estas... Sí, en un momento hicimos una mezcla para ver, mezclamos específicamente las compuertas Altamiras y Chacalles, porque eran los vinos que les cuento que si los probás son vinos, te das cuenta que son florales, herbales, sucrosos, crocantes, tienen buena acidez, pero bueno, para ellos pueden dar mucho más, ¿no? Obvio, claro, cuando pasen por madera. Los mezclamos y la verdad que la combinación es increíble, porque como siempre decimos, en la teoría, ¿no? Y acá pudimos hacerlo en la práctica, aportás distintas características de cada uno que al unirse te dan algo diferente. ¿Viste lo de la suma de las partes? El todo no es lo mismo que la suma de las partes. Bueno, en esto del vino y los cortes aplica al 100%. Y bueno, obviamente nos hablaban que estos Malbecs, que fueron cosechados, como contábamos antes, muy rápidamente, que tuvieron un ciclo muy corto, fueron cosechados frescos, ¿no? A un punto de maduración como exacto para poder también tener vinos como hoy se están consumiendo, después no cargados de madera, donde la madera acompañe, pero que esté la frescura del Malbec, ¿no? Y nos decían, uno de los enólogos decía una frase muy interesante, que es que el Malbec es mejor fresco que sobremadurado, ¿no? Que después de muchos años y mucha tendencia a vinos cargados con mucha madera y con mucha barrica. Ahora, ¿son totalmente tomables? Sí. Por ahí el de Gualtallarí estuvo a unas temperaturas muy extremas y demás, sentías como que le faltaba algo, como que todavía había aromas de levadura, como que faltaba algo. Por ahí le sobraba incluso algo, diría. Estaba fermentado, pero algo faltaba. Un dato no menor que ellos nos daban es que es muy extraño tener para esta altura, ¿no? Fines de abril, principio de mayo. Claro, porque fue ahora nomás la vendimia. Exacto, vinos ya fermentados. Claro. Pero empezaron casi pesantes. Empezaron un mes antes, claro. Entonces, por eso hoy podían compartir, en estos días podían compartir conmigo y con otros sommeliers, vinos ya fermentados, que son los futuros vinos reserva de la bodega. Bueno, una experiencia increíble realmente. ¿Cómo fue para vos la experiencia? ¿Para mí? Sí. Bueno, la verdad, notable, porque a mí me gusta el vino, pero obviamente siempre tuve contacto con vino ya terminado. Y esto es como esa etapa intermedia en la que vos te das cuenta. A ver, es como ver una foto en negativo. Vos después, recordando otros Malbecs, decís, ah, caramba, de acá venía tal y tal y tal y tal aroma, tal sabor, tal descriptor, etcétera, etcétera. Pero más que nada es, a mi juicio, una muestra muy patente, y me parece que para los sommeliers es súper importante, de ver cuán complejo es el proceso de creación de un vino, al saber que vos ya tenés una botella de vino y sin embargo para el enólogo esto es el primer boceto. Ahora todavía falta por ahí mezclarlo con otra uva, hacerlo pasar por madera, cuánto tiempo, en qué tipo de barrica. Sí, y en qué porcentajes. De hecho, cerramos la degustación con 2 vinos, vinos que sí se pueden conseguir y que se pueden comprar. Y la verdad es que el Reserva 2018 tiene mezcla de 10 viñedos diferentes. Exacto, bien ese dato. ¿Sí? Entonces, nosotros acá teníamos algunos de esos viñedos que se usan para hacer ese corte. Había 4 acá. Había 4 zonas, claro. Bueno. Pero ese Reserva 2018 de Terraza de los Andes tenía uvas de 10 viñedos, que según ellos nos decían es lo que me permite tener una paleta aromática de distintas zonas. Sí, nosotros cuando mezclamos acá algunas de las botellas estas, ya el resultado a mí me llamó mucho la atención porque parecía un vino terminado que compraste en un negocio. Terminamos también con un vino de parcela, un Licán 2016, más palabras mayores. Sí, palabras mayores, totalmente. 100%, muy, muy recomendable. Esto no es un chivo, ya saben que probamos y recomendamos lo que realmente nos gusta. Pero claro, fue como ver el boceto y el producto terminado, ¿no? Y ahora, es sorprendente. Pregunta de ignorante, ¿qué hay entre estos 4 vinos que te mandaron a vos para probar? Que digo, insisto, no se consiguen en un super, no se consiguen en ninguna parte. Y el Licán, ¿qué pasó en el medio?
Tiempo en madera, cada uno de los vinos de las distintas regiones estuvo tiempos distintos en la madera, porque cada uno de esos Malbecs no tolera ni la misma intensidad ni el mismo tiempo. De hecho, cuando nos contaban de los 4 que teníamos, nos decían la interacción con la madera como que va subiendo, arrancaban las compuertas, seguían Altamira, después seguían Chacalle, después seguían Gualtallarí. Cada uno tiene su propio plan en cuanto a los tiempos de madera y también a los tiempos de evolución que requieren para poder llegar al corte de un vino que va a salir a la venta. Bueno, tenés un video también de eso, ¿no? Sí, compartido también en el perfil de Instagram en Sol Sommelier. Nos vemos en el próximo. Vinimos. Aquí vinimos, sí señor. Chau.